Increíbles y transformadores secretos de Cleopatra, descubiertos para impactar tu vida. Marisol, con su cabello caído desordenadamente sobre los hombros y una mirada cargada de ambición frustrada, revolvía los recuerdos de su abuela en una habitación polvorienta. Los ecos de risas infantiles se mezclaban con el silencio que envolvía la casa donde había crecido. Pero en ese momento, al abrir un antiguo diario, un secreto antiguo emergió: su familia había tenido vínculos con una prestigiosa universidad, un sueño perdido en las arenas de un tiempo olvidado. Su corazón latía con fuerza, la esperanza despertando por primera vez en años, mientras la ansiedad se apoderaba de su mente. Marisol, una maestra de 45 años, siempre había luchado contra las corrientes de un sistema que valoraba más la influencia que el esfuerzo. A menudo, se veía atormentada por la idea de que había llegado a un punto sin retorno, donde la lucha por el reconocimiento parecía tan lejana como las estrellas. Su madre, una fiel representante del trabajo honesto, siempre le había enseñado que la verdadera recompensa reside en el esfuerzo. Sin embargo, Marisol conocía bien la dura realidad: el reconocimiento aún escurría entre los dedos de quienes no contaban con los contactos necesarios. La oportunidad de un concurso académico local la desvelaba cada noche. Pero el miedo a fracasar la aplastaba. La voz crítica de su entorno resonaba en su mente. ¿Para qué arriesgarse? Es mejor no luchar contra corriente. Entre esas voces temía encontrar la suya, la que deseaba gritar, que anhelaba ser reconocida por lo que era y no por lo que la sociedad esperaba que fuera. Sin embargo, la presión se intensificaba, las expectativas huelgan sobre sus hombros como una pesada losa, casi insoportable. En medio de su tormenta interna, conoció a don Felipe. Al verlo, atendiendo al grupo de jubilados que solía reunir en la plaza, se sentía atraída por su sabiduría. El anciano profesor la miró con ojos que parecían atravesar su alma. «Tienes un universo dentro de ti, Marisol», le dijo un día, mientras ella dudaba de su propio valor. Sus palabras, llenas de esperanza, comenzaron a luchar contra la desesperación que la mantenía prisionera del pasado. Justo cuando comenzaba a cambiar su narrativa interna, el día del concurso se precipitó sobre ella. En la inmensidad del auditorio, su corazón resonaba al compás del bullicio. La presión aumentaba mientras las caras del jurado la atravesaban como dardos, cada una retractando la esperanza que había sembrado con el diario familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La apertura de su exposición era inminente, y en su mente se desataba un huracán de pensamientos contradictorios. ¿Sería capaz de enfrentarse al jurado y mostrar su esencia? Mientras su voz comenzaba a fluir, la línea entre su inseguridad y deseo ardía intensamente. Cada palabra sobre Cleopatra la acercaba al abismo de su vulnerabilidad. Pero repentinamente, una interrupción inesperada la sacó de su trance y su mente se apagó ante la tensión del momento. ¿Podría realmente ser valorada en un mundo que prefiere ignorar las voces de quienes luchan desde la humildad? El silencio se volvió ensordecedor, y el auditorio quedó en expectación, preparándose para un desenlace que podría cambiarlo todo. Marisol tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire helado del auditorio llenaba sus pulmones. Esa pausa momentánea en su mente se convirtió en el espacio perfecto para un despertar. Mientras los murmullos se desvanecían a su alrededor, cada parpadeo del jurado se volvía un foco en su interior, desnudando todos sus temores y anhelos. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no era el jurado, sino su propia percepción de sí misma. Se sintió impulsada a recordar las enseñanzas de su madre: la lucha es una prueba de carácter. Esa idea reverberó en su cabeza como un eco, y con cada repensamiento, una chispa de determinación comenzó a iluminarlas en el rostro de la adversidad que había enfrentado durante años. Nunca había imaginado que su historia, su viaje, podría ser tan importante como las grandes figuras de la historia, y menos, que podría inspirar a otros a enfrentarse a sus propios demonios. Mientras su mente comenzaba a recuperar el hilo de su presentación, recordó los secretos de Cleopatra que había investigado. No solo había sido una mujer de poder, había sido una estratega, un símbolo de ingenio y resiliencia.
Con ese pensamiento, Marisol encontró la fortaleza para dar el primer paso. Hoy, aquí, frente a ustedes, no solo hablaré sobre Cleopatra, hablaré de lo que ella representa. Sintió como el aire a su alrededor se transformaba, las palabras comenzaron a fluir, cada frase estructurada como una defensa, cada anécdota entrelazada con su propia historia. Había encontrado su voz. En el fondo, quería mostrarles que la lucha de una mujer humilde, una maestra apasionada, también podía ser una saga digna de ser contada. Habló de los desafíos, de la lucha por ser reconocida y de cómo el legado de Cleopatra la había inspirado a descubrir sus propias capacidades. La tensión se disipó ante una oleada de pasión, las inseguridades eran ahora una lección irradiando confianza. Marisol notó gestos de asombro entre los miembros del jurado. Sus evaluaciones no eran meras frías críticas, sino una apertura a la comprensión. Aquella sala, que había sentido como una prisión, se transformaba en su arena, un espacio fértil donde cada palabra se sembraba con amor y esperanza. Ella no buscaba solo un premio, sino provocar un cambio en la percepción de lo que realmente significaba tener voz y ser reconocida. Mientras se sumergía más en su discurso, se dio cuenta de que el miedo a fracasar había sido un motor que la había impulsado, no una cadena que la mantenía atada. El momento culminante llegó cuando Marisol se atrevió a invitar al jurado a la reflexión. Las historias de personas comunes son las que a menudo se olvidan. No solo Cleopatra, sino cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio, podemos alzar la voz que el mundo necesita escuchar. Con esa declaración, la atmósfera del auditorio empezó a transformarse, ya no era solo un juicio, sino un espacio de conexión. El aplauso no tardó en llegar, y cada palmeo resonó como un nuevo latido de esperanza en su pecho. Con una sonrisa en su rostro, Marisol sintió que el viaje aún no terminaba. Mientras abandonaba el escenario, una idea inquietante surgió en su mente: ¿qué pasa si realmente puedo cambiar la narrativa no solo para mí, sino para aquellos que vienen después? La intriga la envolvió. ¿Podría su historia ser el impulso que impulsara a otros en su búsqueda? Lo que antes parecía un simple concurso ahora parecía el comienzo de un movimiento. En ese preciso instante, comprendió que su batalla personal no solo comenzaba a resolverse, sino que se había convertido en su legado. Contemplando el futuro, preguntándose cómo podría seguir ayudando a otros a encontrar su voz, Marisol se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. En su pecho ardía una nueva chispa que prometía una transformación, aunque la incertidumbre la acompañaba. Una indeseable pero inevitable verdad se asomaba de nuevo: la próxima cuestión será encontrar el camino adecuado para emprender esta nueva travesía. Y así, con el eco de su propio impacto resonando en su mente, se preparó para la siguiente etapa de su viaje, sin saber aún lo que depararía el destino. Marisol salió del auditorio, el sonido del aplauso aún palpitando en su mente. Lo que una vez había sido una simple presentación se había convertido en un catalizador de transformación, no solo para ella, sino también para otros que pudieran escuchar su mensaje. Sin embargo, a medida que se alejaba, una pregunta crucial emergió: ¿cómo utilizaría esta nueva visibilidad para fomentar el cambio? Los días siguientes se sintieron como una montaña rusa. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre su discurso. Algunos lo aclamaban, mientras que otros lo criticaban. La intensidad de la atención la desbordaba, era emocionante, pero también aterrador. Marisol se sentó en su escritorio, rodeada de papeles, y sintió un empujón, una necesidad de estructurar su experiencia en algo que pudiera resonar más allá del auditorio. Sabía que su mensaje debía ser un faro para otros, un recurso que pudiera ofrecerles claridad. Instintivamente, comenzó a escribir. No sobre Cleopatra, sino sobre su propia historia. Se adentró en los recuerdos de su infancia, sus sueños rotos, y las veces que había titubeado en voz alta. Escribía sobre las voces que la habían menospreciado y cómo habían moldeado su percepción. Cada palabra era una forma de despojarse de viejas capas de inseguridad. Con cada frase, despertó una determinación que había estado adormecida por mucho tiempo. Pero de repente, encontró una indeleble resistencia dentro de ella. ¿Sería su historia lo suficientemente poderosa? El eco de sus inseguridades llenó su mente. La lucha es una prueba de carácter. Las palabras de su madre resonaron con más fuerza. Ella necesitaba demostrar que su voz no solo podía tener un impacto personal, sino que podría servir de inspiración a otros. Así, Marisol decidió dar un paso adicional. Era el momento de reunirse con personas que habían atravesado adversidades similares. Preparó un plan para organizar un círculo de intercambio de historias en su vecindario.
Quería crear un espacio donde las experiencias pudieran entrelazarse, generando un diálogo auténtico. La idea la llenó de entusiasmo, pero también de miedo. ¿Tendría el valor para liderar esta nueva iniciativa? ¿Qué pasaría si las historias ahí compartidas fueran más crudas de lo que podía soportar? En las noches, después de trabajar en su proyecto, Marisol se sentaba en su sofá, con un cuaderno en mano, dibujando bocetos de cómo quería que fuese ese encuentro. Llenaba las páginas de ideas sobre dinámicas, temas y cómo animar a los otros a abrirse. Con el tiempo, las dudas fueron desvaneciéndose en la pasión por el propósito que había encontrado. Se dedicó a invitar a cada voz que consideraba fundamental para crear ese espacio de conexión. Sin embargo, al acercarse la fecha del primer encuentro, una sombra de duda se presentó nuevamente. Mientras revisaba su lista de invitados, una conocida de la escuela, Sofía, apareció en su mente. Años atrás, habían tenido una discusión agria, una confrontación que estaba basada en celos y rivalidad. ¿Qué pasaría si le enviaba una invitación? La posibilidad de que la historia se repitiera la hizo vacilar. Pero Marisol sabía que enfrentar sus demonios, incluso a costa de su propia incomodidad, era parte del proceso que había prometido emprender. Con las manos temblorosas, decidió enviarle ese mensaje. Se sintió como una guerrera que tomaba una decisión crucial en medio de un campo de batalla. La posibilidad de encontrar resistencia o rechazo era latente, pero la idea de que su historia podría integrarse con la de Sofía la motivó a seguir adelante. Mientras apretaba el botón de enviar, una adrenalina intensa recorrió su cuerpo. Este paso, aunque incómodo, podría ser el puente que necesitaba para formar alianzas y romper las barreras. En su interior, ella sabía que el viaje hacia un cambio auténtico en el que su historia impacte a otros apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara iba a ser un escalón hacia algo más grande. Así, con la respiración entrecortada y un nuevo propósito verdadero, Marisol se preparó para lo inevitable, la incertidumbre y la posibilidad de redención que siempre acompaña a aquellos que se atreven a hacer frente a su pasado. Su mente bullía con la expectativa de lo que vendría, y la pregunta que resonaba era, ¿sería capaz de confrontar no solo a su pasado, sino también a los ecos de las historias que tanto temía? La semana siguiente pasó en un torbellino de emociones. Marisol amanecía cada día con un nudo en el estómago, sintiendo la presión de lo que había iniciado. La invitación a Sofía había sido un rayo de luz y, al mismo tiempo, una sombra inquietante que la seguía. Esa mañana, mientras se preparaba para el encuentro, revisó su lista de asistentes con una sensación mixta de anticipación y ansiedad. Las palabras de aliento que recibiría posiblemente serían un bálsamo, pero el temor al rechazo también la acechaba. Al llegar el día, decidió vestirse con algo que la hiciera sentir fuerte, una blusa blanca que simbolizaba el nuevo comienzo y unos pantalones oscuros que le otorgaban cierto aire de determinación. La elección de su atuendo era una metáfora, un recordatorio de que no solo se trataba de su historia, sino de los sueños compartidos que sus futuros invitados también llevaban consigo. La imagen reflejada en el espejo sonaba más cerca a una Marisol enfocada, lista para asumir un papel activo en su narrativa. El lugar elegido para el encuentro era acogedor, un pequeño centro comunitario familiar. Mientras preparaba la sala, un torrente de pensamientos oscureció su mente. ¿Estaría facilitando un espacio seguro, o pondría a sus invitados en una situación incómoda? Se repetía a sí misma que esto no se trataba solo de ella, se trataba de abrir la puerta a la vulnerabilidad colectiva. Sin embargo, la idea de desnudarse emocionalmente frente a extraños la llenaba de miedo. Los minutos se convirtieron en horas a medida que los participantes empezaron a llegar. Primeramente, comenzaron a aparecer conocidos, luego personas nuevas y, finalmente, la figura que había temido más, Sofía. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer que en su pasado había representado rivalidad e inseguridad estaba frente a ella. La sonrisa tensa de Sofía era un recordatorio del choque de sus historias. Sin embargo, en ese momento, Marisol tomó una profunda respiración, canalizando su ansiedad en una suave pero poderosa voluntad de avanzar. Al inicio del círculo, Marisol sintió que su voz temblaba mientras compartía su propia historia. Hablar sobre su vulnerabilidad despertó el eco de muchas almas presentes. A medida que las historias comenzaron a fluir, una atmósfera de confianza envolvió la sala. Cada testimonio resonaba con la lucha y la superación, y Marisol se sorprendió al darse cuenta de que su voz era solo un hilo en una tela de experiencias compartidas. Con cada historia, sus temores se transformaban en una conexión tangible. En ese momento, se sintió cada vez más como una guía, algo que antes no creía posible.
Entonces, sucedió algo inesperado. Sofía tomó la palabra. El relato de esta mujer fue casi un anfiteatro de emociones crudas y complicadas. Cuando reveló la complejidad de su vida, Marisol sintió un cambio dentro de ella. Cada palabra de Sofía se enfrentaba a sus dudas de una manera que jamás habría imaginado. El círculo se convirtió en un espacio donde la sanación era palpable. Lo que empezó como un acto de valentía se transformó en una declaración colectiva de resiliencia. A medida que la reunión culminaba, Marisol se dio cuenta de que había sido capaz de crear una narrativa compartida, donde cada voz importaba, donde cada historia tenía un valor intrínseco. Sin embargo, al irse cada uno, la inseguridad apareció nuevamente. ¿Era este solo el inicio de la sanación, o un respiro antes de la tormenta? Esa noche, mientras Marisol ordenaba el lugar, una mezcla de satisfacción y desafío la invadió. Había despertado un sentido profundo de comunidad, pero también tenía el presentimiento de que el siguiente paso tendría que ser aún más audaz. Aunque la jornada había sido un éxito, se dio cuenta de que había algo más profundo en juego, un eco de historias aún por descubrir, dilemas que no se habían resuelto y enfrentamientos con antiguos fantasmas que la acechaban en la penumbra. De repente, la duda se transformó en un impulso renovado, el deseo de explorar sus propios límites. Esa noche, mientras se sentaba con un bolígrafo en una hoja en blanco, una idea surgió, marcando el próximo rumbo de su viaje. ¿Y si comenzara a documentar no solo su historia, sino también las de esos participantes? Usar esas vivencias como un catalizador para crear un libro que pudiera resonar con muchos más, un legado de transformación. La chispa que encendió esa idea era, nuevamente, su propia historia, pero, ¿cómo podría manejar la inmensa responsabilidad de contar las historias de otros? Marisol no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en un terreno más complejo de lo que jamás había imaginado, donde la búsqueda de su voz se entrelazaría con las historias de quienes habían confiado en ella. Mientras la noche caía, y las luces del centro se apagaban, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría ser capaz de soportar el peso de esas historias y convertirlas en un testimonio que verdaderamente pudiera cambiar vidas? Con una determinación renovada, Marisol se despertó al día siguiente con la mente aún agitada por la idea de escribir un libro. La noche anterior había sido reveladora, pero también la había dejado con una sensación ambivalente. ¿Cómo se contaban historias que no solo eran suyas, sino también de otros? La idea de compartir las vivencias más profundas de las personas la sometería a un juicio que nunca había imaginado. Sin embargo, el impulso por hacerlo era más fuerte que el miedo que la paralizaba. Se levantó, se vistió y se preparó un café. Mientras la café se colaba, su mente empezó a procesar las historias que había escuchado. Cada una era un fractal de sus propias luchas, reflejando temores, deseos y anhelos. Quería hacer justicia a esas narrativas, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Las palabras son poderosas, se dio cuenta, y su capacidad para transformar vidas era inmensa. Sin embargo, también podía hacer daño. Marisol decidió comenzar por escribir su propia historia de manera más cruda, sin edulcorantes ni adornos. Se sentó frente a su computadora e hizo una lista de los momentos definitorios en su vida. Al hacerlo, se encontró confrontando no solo sus logros, sino también sus fracasos y su lucha constante con la autocrítica. En aquel instante, se dio cuenta de que su escritura no solo tenía el propósito de dar voz a otros, sino que también serviría como un bálsamo para su propia alma. El día pasó entre intervalos de inspiración y bloqueos creativos. Marisol alternaba entre escribir y salir a caminar, tratando de despejar su mente. Cada vez que regresaba a la pantalla, su visión se intensificaba. No era solo un relato autobiográfico, sino un mapa que podría guiar a otros en sus propios senderos de autodescubrimiento. Sin embargo, su mente no estaba completamente libre, la sombra de Sofía seguía acechándola. La sinceridad en el relato de Sofía había sido un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser tanto liberadora como aterradora. ¿Cómo se puede tener la audacia de compartir lo más íntimo sin el miedo de ser juzgada? Al final del día, mientras su computadora lucía repleta de palabras, se sentó a revisar lo que había escrito. Algunas partes la conmovieron, otras la incomodaron. Necesitas confrontar lo que temes, se dijo a sí misma. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar esa autenticidad? Esa sería la primera prueba para su propósito, ser fiel no solo a sí misma, sino a las historias que quería contar. A medida que la noche caía, un nuevo dilema surgió en su mente. Más allá de su historia, ¿cómo pedirles a los demás que compartieran sus narrativas? Conocía el temor que implicaba abrirse y permitir que otros entraran en su mundo.
Las historias eran como joyas preciosas, pero también podían ser armas de doble filo. El eco de las voces que había escuchado resurgió en su pecho. Cada testimonio era un ladrillo en la construcción de un relato más grande, pero el desafío de encontrar su forma adecuada la sumergía en un mar de confusión. En ese momento, un destello de claridad se encendió. Decidió que el primer paso sería reunirse nuevamente con sus participantes, para preguntarles directamente si estarían dispuestos a compartir sus historias y qué significaría para ellos. La idea de hacer esa pregunta la llenó de un nerviosismo vibrante, pero también de una emoción que no podía ignorar. Así, con esa nueva meta establecida, Marisol se preparó para enfrentar el siguiente capítulo de su vida, el momento de hablar directamente con aquellos que habían sido parte de su círculo. Era un riesgo, sí, pero también una oportunidad para profundizar su compromiso con los relatos ajenos. Sin embargo, una pregunta permanecía en su mente. ¿Qué pasaría si algunos rechazaban la idea? Podría resistir las consecuencias de una posible decepción. Mientras marcaba una nueva fecha en su calendario, un titubeo en su corazón la hizo reflexionar sobre lo que estaba en juego. Marisol sabía que la búsqueda de la verdad podía ser tanto liberadora como desgarradora. Podía estar a punto de abrir una caja de Pandora, donde las emociones más ocultas y los secretos más dolorosos podrían salir a la luz. ¿Estaba realmente preparada para afrontar lo que eso significaba? La noche se cerró en torno a ella, dejando su mente cargada de incertidumbre y expectativa. El camino por delante no era claro, pero la ambición de transformar su visión en realidad seguía encendiéndole la chispa en su interior. La pregunta que resonaba en su mente no se desvaneció: ¿sería capaz de enfrentar el dolor y el coraje que implicaba narrar la verdad de los demás? La respuesta aguardaba en el horizonte, lista para confrontarla. Con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, Marisol sintió que cada acorde de luz renovaba su determinación. La idea de reunirse con los participantes la impulsaba y, a la vez, la inquietaba. Mientras se preparaba para la jornada, sus pensamientos giraban en torno a cómo abordar esas conversaciones. Necesitaba un plan claro, una estrategia que equilibrara su deseo de obtener historias auténticas con la posibilidad de que, al hacerlo, desgarrara las capas más profundas de la vida de esas personas. En su mente, confeccionó un guión. No quería ser invasiva, pero tampoco podía ceder ante el temor a incomodar. What if they don't want to share? Se repetía, cuestionando su valentía y su propósito. Sin embargo, el deseo de crear una conexión genuina sobrepasaba sus dudas. Era esencial que transmitiera su intención, su deseo de ser un canal para voces escondidas y, posiblemente, heridas. A medida que el día avanzaba, Marisol organizó su espacio. Contó que necesitaría un lugar acogedor y privado, uno donde sus entrevistados se sintieran seguros para abrirse. Al final, decidió que su propio hogar sería el mejor refugio. Preparó café y pasteles, buscando crear un ambiente propicio para la conversación. Cuando el primer participante llegó, su corazón latía con fuerza. Se trataba de Miguel, un amigo cercano que había pasado por experiencias difíciles. Si él se atreve, yo puedo hacerlo también, pensó Marisol mientras lo recibía con una cálida sonrisa. Tras unos minutos de charla casual, logró tocar el tema que tanto le inquietaba. Marisol empezó con su propia historia, revelando fragmentos de su vida que habían moldeado su pasión por escribir. La autenticidad de su sentimiento parecía resonar. Era un acto de vulnerabilidad que esperaba inspirar a Miguel a hacer lo mismo. Sin embargo, su inquietud crecía. ¿Hasta qué punto sería suficiente su apertura para que Miguel respondiera de igual forma? Te he visto pasar por momentos complicados. ¿Te gustaría compartir tu historia? La pregunta salió de sus labios y, por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, y Miguel miró al suelo pensativamente. Ella aguardó, consciente de que sus palabras podían abrir más que simplemente una narración, podía destapar viejas heridas, y ese posible dolor comenzaba a pesar en su pecho. La conexión la llenaba de esperanza, pero el riesgo era real. Después de una larga pausa, Miguel levantó la mirada, sus ojos mostraban un destello de comprensión. Siempre he tenido miedo de hablar de lo que pasó, pero sé que es hora de hacerlo. Marisol sintió que la ansiedad se desvanecía, sustituida por la carga de la verdad que se vislumbraba en la sala. A medida que él se abría, las paredes del miedo comenzaron a desmoronarse. Las narraciones chocaban con la realidad, construyendo una atmósfera de sinceridad. Sin embargo, su mente no dejaba de cuestionar si Marisol podría manejar toda la emoción que estas historias conllevaban. La vulnerabilidad de Miguel iluminaba no solo su viaje personal,
sino la misión que había decidido emprender. Mientras avanzaban en la conversación, Marisol se sintió más fuerte. Su autoconfianza crecía al ver cómo unas simples preguntas eran capaces de producir tales revelaciones. Sin embargo, un nuevo pensamiento inquietante emergía. ¿Qué haría si sus historias caían en extremos que no podría procesar? ¿Estaba lista para confrontar el dolor ajeno y el suyo propio? A medida que la tarde avanzaba, cada historia era un nuevo ladrillo en la construcción de su propósito. La claridad le envolvía como un abrigo. Marisol no solo estaba creando una colección de relatos, estaba cultivando un campo fértil para el crecimiento emocional, transformando dolor en sabiduría. Cuando finalmente Miguel terminó, la sala se llenó de un silencio reverente. Agradecieron el espacio que habían creado juntos, y Marisol sintió que ese era el primer paso para redefinir su camino en la escritura. No obstante, su entusiasmo se vio empañado por una nueva preocupación. Este era solo el inicio. ¿Cómo lidiaría con las historias más turbulentas, las que a menudo se guardan bajo llave? Marisol sabía que el camino hacia la verdad sería complicado y, quizás, doloroso. Esa pregunta, esa incertidumbre que la acechaba, redobló su determinación. La emoción de ese primer paso la impulsaría, pero también la preparaba para lo que se avecinaba. Sintió el peso de lo que significaba contar historias que podían cambiar vidas, incluidas las suyas. Mientras la tarde se oscurecía, Marisol pensó en la intensidad de lo que estaba por venir. Había llegado el momento de enfrentar las verdades difíciles, susurró para sí misma, preparándose para el siguiente encuentro. Sin embargo, una inquietud creciente en su interior resonaba: ¿cómo manejaría las revelaciones más oscuras, aquellas que podrían borrar cualquier trazo de esperanza? El último sorbo de café se sintió amargo, y la noche cerró un ciclo, pero al mismo tiempo abrió una puerta a un tumulto desconocido. ¿Estaría realmente lista para todo lo que había por descubrir, o una parte de ella lo deseaba más de lo que podía soportar? La respuesta yacía en el propio campo de historias que apenas comenzaba a explorar. Marisol despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y excitación. El encuentro con Miguel había sido un hito, un punto de inflexión que abría un abismo de posibilidades y desafíos. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente, todo lo que había compartido y lo que le había costado abrirse. Ella sabía que no podía darse el lujo de rendirse ahora, había elegido tomar esta ruta deliberadamente y quería explorarla en su totalidad. Mientras organizaba su espacio para recibir al siguiente participante, Clara, una compañera de trabajo cuya vida había estado marcada por la pérdida, reflexionó en torno a qué enfoque utilizar esta vez. Nuevas preguntas surgían en su mente: ¿cuál sería el equilibrio entre curiosidad y respeto? ¿Cómo podría invitarla a abrir su corazón sin caer en la trampa de ser demasiado inquisitiva? Marisol sintió que el registro de sus preguntas estaba comenzando a definirse, un arte que mezclaba empatía y desafío. El eco de las palabras de Miguel seguía sonando, despertando en ella una necesidad irrefrenable de hacer justicia a esas historias. Se sentía como si cada conversación fuera un hilo que podía entrelazarse en un tejido mayor, un hilo que podía desgastarse o fortalecerse dependiendo de cómo ella decidiera manejarlo. A medida que imaginaba todas las palabras no dichas, su nerviosismo se transformó en una determinación feroz. Era su momento de brillar, de descubrir no solo las verdades ocultas de los demás, sino también las suyas. Cuando Clara llegó, la atmósfera se sentía densa, cargada de expectativas. Marisol la recibió con amabilidad, intentando romper el hielo como había hecho con Miguel. Sin embargo, este encuentro era diferente. Clara tenía una historia que inevitablemente cargaría consigo una mezcla de duelo y esperanza. Mientras hablaban, Marisol no podía evitar observar los gestos y las expresiones de su interlocutora, buscando indicios de apertura o resistencia. Hay momentos en que uno siente que está atrapado en un laberinto sin salida, empezó Clara, su voz quebrándose ligeramente. Marisol comprendió que este era un momento crucial. Necesitaba capitalizar esa vulnerabilidad. Entiendo que no es fácil, pero si estás dispuesta, lo que compartas podría resonar en muchos. Las palabras fluyeron de sus labios, cargadas de sinceridad, buscando un punto de conexión. Clara dudó. Marisol lo notó. Esa tímida vacilación le recordó lo que había aprendido de Miguel: el miedo a abrirse es inevitable, puede incluso ser paralizante. A veces siento que mi voz se ahoga en el dolor, pero no quiero seguir así, confesó Clara. El sonido de su lamento fue como un llamado que Marisol no podía ignorar. Entonces, cuéntame sobre ese dolor. ¿Cómo te ha moldeado? La pregunta flotó en el aire, y por un breve instante, un silencio lleno de significado se instaló entre ambas.
Marisol sintió que cada latido del corazón de Clara era un tambor resonando en una sala vacía, y abruptamente su propia vulnerabilidad emergió. Las inseguridades acumuladas bramaban en su interior, recordándole que así como estaba llevando las historias de otros, también debía llevar la suya. Mientras Clara empezaba a desnudarse emocionalmente, Marisol se sintió propulsada por una fuerza desconocida pero vital. ¿Y si, en este proceso, también descubriese más sobre sí misma? Las verdades de los demás podían iluminar sus propias sombras. Era un barco en medio de una tormenta, un viaje incierto que, sin embargo, prometía ser transformador. La conversación tomó giros inesperados. Momentos de risa brotaron entre lágrimas, el dolor compartido se sentía como un tejido que comenzaba a enlazarlas. Sin embargo, conforme avanzaban, Marisol se dio cuenta de que había algo dentro de sí que aún no había explorado, su propia historia de pérdida y resurgimiento. ¿Era esto lo que significaba realmente ser un canal para otros? La hora se desvaneció mientras ellas continuaban compartiendo. Clara cerró su relato con una enseñanza que caló hondo. Nunca supe que podía reconstruirme hasta que empecé a hablar, dijo en un susurro, pero con una firmeza renovada. Las palabras dejaron a Marisol en estado de asombro. En ese instante, entendió que no solo era un vehículo para las experiencias de otros, sino también para las suyas. Podía ser una testigo y un protagonista al mismo tiempo. Mientras Clara se iba, Marisol se sintió invadida por una mezcla de gratitud y claridad. Su camino apenas empezaba a despegar, se vislumbraba más trabajo por delante, pero también el descubrimiento de un propósito que la impulsaba. Había piezas sueltas que debían encajar, enigmas que resolver. ¿Qué haré con lo que he aprendido?, se preguntó mientras cerraba la puerta detrás de Clara. La emoción latente bullía en su estómago. Sin embargo, la pregunta que la acechaba no era sencilla. ¿Podría enfrentar su propia historia con la misma valentía que había visto en los demás, o el miedo la mantendría atrapada? El reloj hizo un tic-tac, marcando la inminente llegada de su próxima invitada. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada encuentro iba a abrir nuevos capítulos que podrían reescribir su narrativa personal. Con el corazón más ligero y la mente ardiente, se preparó, sabiendo que el verdadero desafío estaba por venir. Estaba dispuesta a nivelar el campo de juego para no solo sanar a otros, sino transformar su propia historia en el proceso. Marisol respiró hondo, su cuerpo aún vibrando con la energía de la conversación anterior. Con Clara había experimentado un acercamiento que se sentía esencial, pero su mente ahora giraba alrededor del siguiente encuentro. ¿Quién sería su nueva invitada? ¿Qué secretos traería consigo? Y, más importante aún, qué partes de sí misma podría redescubrir a través de esa nueva conexión. Cuando la puerta se abrió y entró Patricia, una figura de estilo despreocupado y mirada inquisitiva, Marisol sintió una mezcla de alivio y curiosidad. Patricia era conocida por su personalidad vivaz, pero Marisol entendía que las apariencias no siempre contaban la historia completa. Hola, Marisol. Estoy lista para compartir, dijo Patricia con una sonrisa, pero en sus ojos había una sombra que no pasó desapercibida. Si Clara había traído consigo el peso del duelo, Patricia parecía cargar con el desafío de reponer una vida quebrantada. Comenzar la conversación sin el trasfondo de su risa habitual permitiría a Marisol tocar aspectos más profundos de esa historia. Me alegra que estés aquí. ¿Qué sientes que necesitas compartir en este momento?, preguntó Marisol, su voz suave pero firme. Patricia se sentó en la silla frente a ella, y durante un segundo, las palabras parecieron escapar de su alcance. Marisol lo notó. Es complicado, respondió Patricia, su tono lleno de matices. Marisol esperó, la respiración contenida, sintiendo la presión de lo no dicho. La estrategia mental que había desarrollado comenzaba a aflorar, el arte de la pausa, el poder de la escucha activa. Antes de que llegásemos a este punto, hubo un tiempo en que creí que los recuerdos eran mi única guía, continuó Patricia, mientras su mirada se perdía en el vacío. Ahora estoy en este lugar donde quiero avanzar, pero las sombras del pasado son persistentes. La sutileza de sus palabras resonó profundamente en Marisol. Su propio deseo de avanzar chocaba con los ecos de su historia familiar y las decisiones que aún la marcaban. ¿Qué pasos crees que podrían ayudarte a dejar atrás esas sombras?, Marisol se atrevió a preguntar. Sabía que esa era una invitación delicada, una que podría abrir o cerrar la puerta de la vulnerabilidad. Patricia la miró sorprendida, como si le hubieran destapado un velo. Tal vez confrontar a mi familia, respondió, y el giro de sus pensamientos comenzó a resonar en la mente de Marisol.
La idea de cuestionar relaciones familiares, la manera en que ellas forjan la identidad, resonaban como un mantra en su propia vida. Marisol sintió cómo su corazón palpitaba con una urgencia renovada. Entiendo que la confrontación puede ser difícil, pero es fundamental para crecer. ¿Cómo te ves enfrentando esas dinámicas? La pregunta pesó en el aire. Patricia la miró, más conectada, más presente. Temo lo que puedan pensar de mí, lo que puedo perder. Pero a la vez, quiero sentirme libre, como un ave que finalmente se escapa de su jaula. La fuerza de sus palabras golpeó en Marisol como un eco. Esa historia de liberación era también la suya. Ella, había sentido las cadenas del miedo, el temor a ser juzgada por sus elecciones. Un destello de determinación pasó por su mente. Era el momento de abordar sus propias sombras, de confrontar el dolor que había relegado. Si Patricia podía hacer ese movimiento, ¿por qué no ella misma? A medida que la conversación avanzaba, Marisol la llevó a explorar aspectos más profundos de su vida. La risa y la tristeza intercaladas en la charla reflejaban un viaje que ambas compartían. Habían encontrado un sentido de comunidad en su dolor, de liberación en la expresión. El tiempo pasó volando, los minutos se convirtieron en horas mientras ambas compartían sus deseos, luchas y sueños. Patricia reveló que ya había tomado pequeños pasos hacia la búsqueda de su propia verdad, comenzando a escribir un diario donde exponía sus pensamientos más íntimos. Es como si al ponerlo en palabras, pudiera hacer las cosas más manejables, confesó Patricia, y Marisol sintió que ese fragmento podría aplicarse a su vida también. La idea de compartir sus pensamientos y experiencias a través de la escritura le pareció radical, pero también liberadora. Quizás también debería hacerlo, se dijo en voz alta. Enfrentar mis sombras puede ser el primer paso para comprenderme mejor. Patricia sonrió, un brillo de reconocimiento en sus ojos. Ambas mujeres se dieron cuenta de que su conexión estaba cimentada no solo en la experiencia ajena, sino también en la comprensión del viaje interno que ambas debían afrontar. Cuando Patricia se levantó para despedirse, Marisol sintió que una chispa había sido encendida en su interior. La pregunta que había albergado durante tanto tiempo, la de su propia voz, ahora resonaba con más claridad. No podía seguir escondiendo su historia en las sombras. A medida que la puerta se cerraba, con esa sensación de final y nuevo comienzo, se encontró ante una decisión crucial. Con el corazón latiendo con una mezcla de temor y valentía, se planteó a sí misma la ineludible pregunta, ¿qué historia estaba lista para contar? La llegada de su siguiente invitada prometía más corazón y fortaleza. Mientras se preparaba, una sensación palpable llenó el espacio vacío. El eco de sus miedos se intensificó. ¿Podría realmente enfrentarlos y salir del otro lado? Algo le decía que la próxima conversación no solo expondría los secretos de su invitada, sino que también sacaría a la luz los ocultos dentro de ella. Marisol se sentó en su silla, el eco del intercambio con Patricia aún fresco en su mente. Había un cambio palpable en su interior, una chispa que empezó a iluminar rincones oscuros. La realización de que su historia necesitaba ser contada resonaba como un tambor en sus sensaciones. Era como si cada conversación le revelara un aspecto nuevo de sí misma que había permanecido oculto, un potencial que había temido explorar. A medida que el reloj avanzaba hacia la siguiente hora, Marisol tomó un lápiz y un cuaderno. La escritura, como Patricia había señalado, podría ser el camino hacia su propia liberación. Las páginas blancas la esperaban, irreales en su potencial, pero también podían ser un reflejo de sus temores más profundos. Voy a empezar con lo más simple, murmuró para sí misma. Así que escribió, me siento perdida, como si dependiera de las decisiones de los demás. Cada palabra era un acto de valentía, un pequeño enfrentamiento con sus propios demonios. Era solo un comienzo, pero ya sentía la carga que se aligeraba. La siguiente invitada, Cleopatra, cuyo nombre evocaba poder y misterio, llegó en ese momento. Su presencia era casi mágica, avanzando con una confianza que contrastaba con la vulnerabilidad que Marisol había estado explorando. La mirada de Cleopatra, intensa y perspicaz, parecía observar más allá de la superficie. Hola, Marisol. Estoy emocionada por lo que podamos compartir hoy, dijo Cleopatra, con una calidez que la hizo sentir que se conocían de antes. Marisol dejó el lápiz a un lado, el ruido del papel alejado por el peso de la expectativa. Hola, Cleopatra. Estoy aquí para escuchar tu historia, respondió Marisol, sintiendo una inquietante mezcla de ansiedad y curiosidad. Sabía que Cleopatra no solo traía una narrativa, sino también una fuerte energía que podría incendiar su propio deseo de cambio.
Las personas a menudo me ven como alguien fuerte, poderosa incluso. Sin embargo, esa imagen ha sido una carga, comenzó Cleopatra, y esas palabras resonaron en Marisol. Ella también había sentido la presión de las expectativas ajenas, las proyecciones de los demás podían ser tanto una bendición como una maldición. Marisol se adentró en el relato de Cleopatra, un viaje de autodescubrimiento marcado por retos y decisiones difíciles. Viví mucho tiempo pensando que ser inquebrantable era la solución, hasta que un día me di cuenta de que negarme a ser vulnerable era lo que realmente me derribaba, confesó Cleopatra. Marisol sintió una conexión instantánea. Esa aceptación de la vulnerabilidad era lo que había estado ignorando en su propia vida. A veces, creo que si muestro mis verdaderos sentimientos, me perderé en el juicio de los demás, admitió Marisol, mientras su voz vacilaba en la revelación. Eso es parte del arte de la vida, Marisol. En la vulnerabilidad está el verdadero poder de la autenticidad, respondió Cleopatra, y su mirada profunda parecía atravesar las inseguridades de Marisol, transformando su miedo en determinación. Marisol se dio cuenta de que cada persona que había pasado por su vida, cada historia compartida, ayudaba a tejer una red de comprensión y fortaleza. Pasaron los minutos y Cleopatra continuó desnudando su historia con un coraje que inspiró a Marisol. Había enfrentado a quienes la ponían en una pedestaria, desafiando sus propias inseguridades. Mientras lo hacía, Marisol sentía que su corazón latía con más fuerza. La conversación se convertía en un espejo donde su propia lucha se reflejaba, ambas compartieron risas y lágrimas, una montaña rusa de emociones que las unía aún más. Marisol comprendió que las sombras que había temido explorar necesitaban ser confrontadas, y ya no podía esperar más. El monopolio de sus preocupaciones tenía que ser desmantelado, y Cleopatra encarnaba esa verdad. Cuando la conversación se aproximó a su fin, las palabras de Cleopatra se quedaron grabadas en su mente. Nunca subestimes el poder de tu historia. La forma en que eliges contarla puede cambiar no solo tu vida, sino las vidas de quienes te rodean. Marisol comprendió que este encuentro necesitaba culminar en acción. Al despedirse de Cleopatra, sentía que cada célula de su cuerpo respondía a una nueva urgencia. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, de dar voz a las experiencias que habían definido su vida. Con la mente llena de ideas y su corazón rebosante de valentía, Marisol se sentó de nuevo frente al cuaderno. ¿Cuál sería la primera palabra que escribiría para dar forma a su propia historia? La próxima invitada podría ser la clave para desentrañar los secretos ocultos que aún no se habían revelado. Pero, ¿sería capaz de abrirse completamente y dejar que su voz resonara en el mundo? La inquietud de enfrentarse a su verdad empezaba a hacerse palpable. Marisol se sentó en su escritorio, la escritura la había llevado a un punto de inflexión. Las palabras de Cleopatra resonaban en su mente, recordándole el poder transformador de ser auténtica. Había llegado el momento de enfrentar de verdad su historia, las sombras que había evitado durante tanto tiempo. Ya no se trataba solo de narrar la vida de otros, era hora de que su propia voz emergiera. Así, se dedicó a escribir cada recuerdo, cada desafío y cada triunfo que había marcado su camino. Desde los momentos de inseguridad hasta aquel instante en el auditorio donde se levantó contra sus miedos. Con cada palabra que plasmaría en su cuaderno, la carga emocional comenzaba a disiparse. Comprendió que su viaje no era solo una búsqueda de reconocimiento, sino una travesía hacia la autoaceptación. Por primera vez, Marisol se sintió capaz de abrazar su vulnerabilidad, entendiendo que era un rasgo de fortaleza, no de debilidad. Los días pasaron y cada encuentro con los participantes del círculo la empujaron a una cascada de introspección. Al escuchar sus historias, encontraba fragmentos de sí misma, tejido en cada relato de lucha y superación. Más que un simple intercambio de experiencias, esos encuentros se habían convertido en su terapia. En ellos no solo sanaba a través de la escucha, sino que también confrontaba sus propias heridas. Finalmente, llegó el momento de compilar esas historias en un libro. Se propuso escribir no solamente sobre sus vivencias, sino entrelazar las narrativas de aquellos que habían decidido abrirse a ella. Este proceso no solo significaba dar luz a su realidad, sino también ofrecer una plataforma para que sus voces resonaran en el mundo. Marisol eligió un título que encapsulaba su viaje y los de los demás, Voces de Resiliencia, historias que transforman. Esta obra sería su legado, un faro de esperanza para quienes se sintieran perdidos en la lucha por ser vistos y escuchados. Publicar el libro fue un desafío colosal. Se enfrentó a la incertidumbre, al miedo de las críticas y al temor de no ser lo suficientemente buena. Pero cada vez que leía las entrañas de las historias que había recopilado, encontró la fortaleza que necesitaba.
Con el apoyo de sus amigos y aquellos que habían sido parte de su viaje, el libro vio la luz. La presentación fue un evento íntimo pero poderoso. En ese espacio, Marisol sintió el peso del reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo. El acto se fue llenando de lágrimas y sonrisas, cada rayo de luz reflejaba no solo su esfuerzo, sino también la valentía de todos quienes habían compartido con ella. Fue un momento de validación, no solo de su trabajo, sino de su vida. Al cerrar esa velada, mientras los aplausos resonaban en sus oídos, Marisol finalmente comprendió que había conquistado su batalla interna. No solo había logrado publicar un libro, había dejado de lado el miedo y se había convertido en un agente de cambio. En este escenario, no solo se encontraba como la maestra que había sido, sino como una mujer empoderada y comprometida con su historia y la de otros, con nuevos horizontes ante ella. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en escuelas y talleres. Marisol sabía que su verdadero propósito no se limitaba a la escritura, sino que se expandía hacia la enseñanza. Decidió crear un programa para inspirar a otros a contar sus historias. La transformación de Marisol, de una maestra insegura a una figura de resistencia, había sido monumental. Ahora, no solo iluminaba su propia senda, sino la de muchos otros que buscaban encontrar su voz. Esos momentos de entrega y conexión la llenaban con una confianza inquebrantable. Marisol se dio cuenta de que la verdadera recompensa no era el reconocimiento, sino la capacidad de inspirar y guiar a otros hacia su propia liberación personal. Había conquistado su narrativa y la de aquellos que la rodeaban, su viaje apenas comenzaba, y sabía que todo lo que había vivido era solo el primer capítulo de su historia. Marisol sonrió al sentarse en su escritorio. Una vez más. Con cada encuentro y cada historia, había tejido no solo un relato, sino una comunidad de almas resilientes dispuestas a alzar la voz. Había llegado a convertirse en la narradora de su propia vida con la fuerza e inspiración heredadas de su abuela y las lecciones que había aprendido de Cleopatra. Era el momento de compartir su legado, y su voz estaba lista para resonar en el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes también pueden ser parte de esta transformación.